Buenas tardes, Honduras. Buenas tardes a todos los televidentes que a esta hora sintonizan la señal de Telepaís, el canal de nuestra identidad. Es un placer estar nuevamente en una edición más del Personaje del Día, este espacio que se ha creado con el objetivo de destacar a hombres y mujeres que dejan una huella en el país. En este día tenemos la grata compañía de Honorina Rodríguez, una destacada defensora de los derechos humanos de la mujer. Bienvenida, Honorina. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente es un honor. Agradezco a todo ese equipo, ¿verdad?, de Telepaís, a ustedes, colegas, por permitirnos realmente poder hablar sobre nosotros, porque siempre estamos hablando de las diversas problemáticas del país y sobre todo de los derechos humanos de las mujeres. Coméntenos, Honorina, ¿qué la motivó a usted dedicar su vida a defender los derechos de las mujeres? Bueno, primero que nada, yo he sido una persona siempre luchando por derechos de las demás personas. Yo fui parte del movimiento estudiantil, luego en esa parte del movimiento estudiantil pude tener acceso a mujeres en el movimiento de mujeres y feministas como Clementina García España, María Elena Méndez, Mirta Kennedy, y era compañera de la licenciada Ciapa Martínez. Y yo por ahí fui incursionando, pero más que todo para trabajar por las mujeres en general sin formarme. Pero luego también fui o soy sobreviviente de violencia y pues me tocó vivir y pasar ese proceso, por lo cual tomé, creo, mayor conciencia a través del conocimiento y el compartir experiencias con otras mujeres, y es así que entro al espacio de defender derechos humanos de las mujeres, pero con mucho énfasis en atención, prevención, orientación de las violencias contra las mujeres, la investigación de muertes violentas de mujeres, que es un tema de agenda de las mujeres desde los 80s. Y así hemos venido. Yo pues estoy desde hace muchísimos años. Yo recuerdo cuando teníamos esa lucha porque el Congreso Nacional asumiera y tuviera una oficina que atendiera los asuntos relacionados con las mujeres. Después, para que el espacio municipal, es decir, he centrado parte de los esfuerzos de mi vida a la incidencia política para que haya, valga redundancia, políticas públicas en derechos humanos de las mujeres, fortalecimiento de capacidades para que las mujeres conozcan sobre sus derechos, y así una serie de situaciones que siempre tenemos que estar recalcando e insistiendo en el país desde ya hace más o menos unos 35 o 40 años. Toda una vida, una trayectoria. Algo que llamó poderosamente la atención es que uno de los mayores impulsos fue que usted menciona que fue víctima de violencia familiar. Un tema que realmente en el país es bastante delicado, ya que muchas mujeres sufren de esto. ¿Cómo hizo Honorina para poder salir de esas crisis? Sí, bastante difícil, porque imagínese que en aquel momento primero no existía una ley contra la violencia doméstica, y lo que tenía en ese momento el Centro de Estudios de la Mujer era una psicóloga, una trabajadora social que apoyaba a las mujeres, y yo pasé por parte de esos procesos que me ayudaron a salir de esas situaciones. ¿Cómo? Bueno, atendiéndome, yendo a las reuniones, a las terapias que me indicaban, a los grupos de apoyo y de autoayuda que habían en ese momento, como tienen hoy las consejerías de familia a nivel de estado, pero que en aquel momento eran muy contadas los espacios que habían. Pero es tomar una decisión. Yo le digo a las mujeres, es importante no callar, porque no callar puede significar el proteger su vida. Hoy es un golpe, hoy es un empujón, mañana un tirón de pelo, mañana un empujón, pero pasado puede ser quitarnos la vida, quitarles la vida. Por eso yo invito a las mujeres a decirles sí se puede. Son rutas muy difíciles, porque me costó más de 3 años poder salir de una situación, pero no literal, que ya estuvo resuelto todo,
pero esa ruta crítica que debemos o que pasamos, no es que debemos, porque eso no debe ser así, por la que pasamos las mujeres cuando decidimos denunciar es bastante difícil, bastante complicada, no es fácil, pero una vez que se toma la decisión, se puede, podemos salir adelante y las mujeres somos capaces. No importa si tenemos hijos o hijas, porque a veces también se nos amenaza con eso, con quitarnos los hijos, porque pues ese es un punto sensitivo para nosotras las mujeres, lo que tiene que ver con los hijos o las hijas. ¿Cómo usted puede analizar actualmente los derechos de las mujeres? ¿Qué falta por lograr? Eso es importantísimo. Hoy justamente hablábamos de los avances de las mujeres y aquí en el país hay muchas leyes, hay reformas de leyes, se han creado instituciones, pero no hemos logrado todavía que haya una institucionalidad en la respuesta. Si todas las instituciones del Estado estuvieran hoy cumpliendo y aplicando Política Nacional de la Mujer, estaríamos hablando de que vamos avanzando en el camino. Pero hoy, por ejemplo, estamos hablando de que todos los índices de femicidios y muertes violentas de mujeres, las denuncias de violencias en contra de las mujeres, una serie de situaciones que viven las mujeres en los diferentes ámbitos, todo eso realmente afecta no solamente a las familias, afecta al país completo y por eso también es parte de que de forma voluntaria atiendo a mujeres sobrevivientes de violencia. Honorina, también usted es una colega periodista. Coméntenos, ¿usted en algún momento ejerció la carrera del periodismo? Bueno, sí, porque hice por alrededor de 10 años, 11 años, programas radiales específicos para mujeres. Tenía un programa que se llamaba Voces de Mujeres, que lo hice yo, lo producí yo, lo pagaba yo con mis recursos. Y también hice en algún tiempo el programa Tiempo de Hablar del Centro de Derechos de Mujeres en la América. El programa Voces de Mujeres fue en Radio Capital, Radio Sonora. Pero considero que la comunicación, el periodismo es comunicación. Y yo creo que siempre hago comunicación desde que puedo llevar ese mensaje a diferentes espacios, porque como dije, siempre me involucro con las organizaciones que hacen fortalecimiento de capacidades y que contribuimos a que otras mujeres conozcan de sus derechos y puedan hacer defensa de ellos, pero además defendemos derechos de forma directa e influimos para que haya leyes, políticas, programas en favor de las mujeres. Sin duda alguna, una ardua labor que ha realizado. También vamos a conocer parte de su infancia, cómo recuerda su infancia, dónde creció, pero esto va a ser después de nuestra primer pausa comercial. Usted no nos cambie, que ya volvemos con más del personaje del día. Gracias por continuar con nosotros en este espacio del personaje del día. Este día con la grata compañía de Honorina Rodríguez. Antes de irnos a la pausa comercial, nos comentaba su parte de su carrera profesional como defensora de los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino que de los derechos humanos en general. Pero también queremos conocer parte de su infancia. ¿Cómo recuerda su infancia y dónde la vivió? Gracias, yo soy realmente originaria o nací en Oropolí, El Paraíso. Estuve allá hasta 7 años y medio. Luego, por esa migración interna que hacen las familias, se desplazaron hacia Jamastrán y crecí en Jutiapa. Estudié en una escuela de esa aldea que pertenece a Danlí, en El Paraíso. Y de allá, desde que estaba ahí, yo decía, no, yo quiero ser profesora, yo voy a ser la directora de esta escuela. Y bueno, no me fue posible porque cuando salí de la escuela, mi papá dijo que yo no puedo estudiar, pero yo convencí a mi mamá de que me dejara irme a Tegucigalpa para poder estudiar. Y mi mamá me ayudó a escaparme para ir a Tegucigalpa, a trabajar en una casa
y trabajaba en una casa y empecé así a estudiar y luego antes de graduarme pude iniciar a trabajar en otro espacio ya como profesional de secundaria. Luego fui a la universidad, pero siempre también era parte de todos los movimientos sociales en aquel momento. Yo crecí realmente con una persona muy mayor, doña Simona López, que era la persona que crió a mi papá, tampoco era la mamá de él, era como su madrastra, pero yo crecí con ella y con mi abuelo. Soy hija única de una pareja que después se casaron con diferentes personas y yo cumplí 15 años ya estando en Tegucigalpa. Como decía, yo no sabía lo que era un trapeador, no sabía lo que era una licuadora, una estufa. Un poquito difícil porque cuando, imagínese estar en un pueblo, una cipota que no sabe mucho qué hacer en relación a las cosas que hay que hacer, donde hay un poco más, digamos, si se puede decir, desarrollo. Y así empecé y así fui a la universidad, me gradué como periodista, también hice un diplomado en estudios, ¿verdad?, de género, o sea, una especialidad en estudios de género con la UNAM de México. Hice un diplomado en comunicación para el desarrollo local con la Autónoma. También he hecho otros cursos con la Pedagógica Nacional sobre todo lo que tiene que ver con derechos humanos de las mujeres, teoría de género y otros. Y soy una mujer, mamá, feminista, tengo una hija y 2 hijos. ¿Qué digo? Tengo 65 años. Como dije, más de la mitad de mi vida he dedicado a poder poner un granito de arena, hacer algo porque todas las mujeres, sus hijos y sus hijas no vivan esas situaciones que viven. Y yo siempre por eso hago un llamado también a los hombres. Yo no creo que ustedes quieran que sus hijas vayan a vivir lo que probablemente ustedes estén haciendo. Qué bonita historia, un claro ejemplo de que si se quiere, se puede, que a pesar de las limitaciones que pudo tener en su infancia, pero ella tenía claro que quería ser alguien en esta vida y quería aportar algo a la sociedad. Coméntenos, ¿cuál ha sido su mayor inspiración? Mi mayor inspiración es el deseo de ver un país realmente diferente, construir un país en donde haya esos equilibrios entre las mujeres y los hombres, porque al final uno hace muchísimas cosas. Como digo, antes era parte del movimiento social, pero todo es con una finalidad y esa finalidad es poder ver este país desarrollado, es poder vivir o ver este país, un país de paz, un país de desarrollo. Mi mayor inspiración, por supuesto, ya cuando tuve mis hijos, son mis hijos, ¿no? Y mi hija, pero todo en relación a construir ese país que ofrezca mejores condiciones, donde haya unas mejores relaciones de poder entre los hombres y las mujeres en diferentes espacios, no solamente hablando de parejas, sino en todo el espacio donde socializamos y vivimos. Esa es la apuesta, eso es a donde quisiéramos llegar y para lo cual vivimos y trabajamos, aunque no sea por un salario, sino también con todo lo que hay de voluntariado. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que usted ha enfrentado durante esta carrera de defender los derechos humanos? Bueno, lo más difícil ha sido poder encontrarme frente a situaciones que por más que uno haga vueltas, que va tanto a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, y termina viendo que aquella mujer no obtuvo realmente lo que se llama justicia. Y eso realmente prácticamente todos los meses lo vivo y para mí, honestamente, en el mundo de apoyar, de defender los derechos de las mujeres, es eso, ver realmente autoridades que no
tienen conciencia de las situaciones que realmente está viviendo las mujeres, pero que está viviendo el país, porque yo sigo insistiendo que todas las situaciones que vivimos las mujeres, que somos el bastión central y principal de las familias, eso tiene consecuencias en toda la sociedad y pagamos esa factura de hecho. Si pudiera hablar con Honorina de algunos años atrás, Honorina joven, ¿qué le diría? Yo le diría que debe seguir adelante, que no hay nada que realmente le pueda detener y que la causa de los derechos de las mujeres es clave y que no puede quitar la mano de ese tema y de esa situación que viven las mujeres, las niñas y las jóvenes en el país. Ya para concluir, el mensaje final a la población, a las mujeres que nos están sintonizando y quizás en este momento estén pasando por una crisis de violencia. Decirles, nada es imposible, nada es fácil tampoco, pero lo cierto es que no podemos callar. Pero también aquí el llamado es decirles, no están solas. Hay autoridades que tienen la responsabilidad por la seguridad y la vida de ustedes y de sus hijas y sus hijos. Pero también hay organizaciones, habemos personas que estamos en disposición de apoyar, de orientar. Como dije, fácil no es, pero sí se puede y si nos sostenemos en una decisión, podemos realmente lograr resolver esas situaciones que tanto pueden afectar la vida nuestra, la de los hijos y las hijas. Muchas gracias, Honorina, por darnos ese espacio para poder conocer también parte de su vida. Realmente una historia bastante bonita, donde es un claro ejemplo de que si usted quiere ser alguien en esta vida, lo puede hacer a pesar de todas las limitaciones que tuvo en su casa. Ella decidió viajar desde el paraíso a Tegucigalpa para poder estudiar y prepararse y poder ser lo que es hoy en día. Le hemos visto en muchos espacios noticiosos donde ella siempre está dando la cara y exigiendo y siendo la voz de muchas mujeres que exigen justicia. Pero bien, el tiempo es nuestro peor enemigo. Hemos llegado al final ya de esta edición del Personaje del Día. Será hasta la próxima.